Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El hombre que nos enseñó a ver el cerebro. ¿Tú crees que el cerebro es una sola pieza? Un error garrafal. No es un gelatina ni un montón de puré, se parece más a una ciudad abarrotada, ruidosa hasta decir basta, y lo mejor, o lo peor, es que no tiene alcalde. Dentro viven cientos de miles de millones de habitantes, cada uno con sus propias ideas, cada uno enviando mensajes, cada uno tomando decisiones. ¿Te suena familiar? Exacto. Como la sociedad humana misma. Pero, ¿cómo supo la humanidad esto? Hoy lo damos por sentado: neuronas, sinapsis, transmisión de información, todo en la primera página del libro de texto, pero en el siglo XIX, olvídalo. Nadie pensaba así. El consenso era otro: el cerebro, una pieza sólida, continuo, sin costuras, como un flan gigante sin bordes. Los científicos estaban seguros, miraban al microscopio, asintiendo: sí, parece una sola pieza. Y ahí, la historia se atascaba. Hasta que apareció un chico problemático, un tipo que no era prodigio, ni mucho menos al principio, parecía un desastre ambulante. De niño. ¿Qué hacía? Explotaba la puerta del vecino, literalmente, no es metáfora. El resultado, un buen regaño de su padre y, de paso, lo mandó a aprender un oficio: peluquero. Sí, así es el futuro que cambiaría la neurociencia. Empezó cortando cabellos. ¿Te parece absurdo? Espera, que hay más. Después se fue al ejército, al frente de batalla, casi muere allí, enfermedad, hambre, caos, la vida colgando de un hilo. Este chico, no parecía el candidato a reescribir la comprensión humana del cerebro, y sin embargo, era él. Santiago Ramón y Cajal, un hombre con un lápiz en la mano, ojo, no un microscopio futurista, solo un lápiz y un montón de papel. Empezó a dibujar una línea, 2 líneas, infinitas ramas, cada dibujo más complejo, más parecido a un bosque. Pero no cualquier bosque, era el cerebro por primera vez. La humanidad lo veía claro: no era una sola masa, sino células independientes, conectadas entre sí como personas, como redes, como conversaciones que nunca terminan. Cuando mostró sus dibujos, nadie aplaudió, nadie se maravilló, al contrario: estás equivocado, decían, eso es imposible, solo es tu fantasía. Algunos ni lo miraban. Al fin y al cabo, ¿quién iba a creerle a un chico que había volado puertas, cortado cabezas y casi muerto en la guerra? Sonaba a locura, ¿verdad? Pero hoy, abre cualquier libro de neurociencia, página 1, casi todos hablan de sus conclusiones. Tenía razón. Absolutamente razón. La pregunta es: ¿cómo lo supo? ¿Cómo alguien que parecía condenado por su época pudo ver lo que otros no veían, que vio? ¿Y cómo lo hizo? Genio igual a niño problemático, suena a chiste, pero en un pequeño pueblo de España del siglo XIX era un asunto serio. Santiago Ramón y Cajal, familia normal, padre médico, anatomista, estrictísimo, exigente, todo tenía que tener estructura, lógica. El hijo, todo lo contrario, la madre, más suave, era un colchón amortiguador, pero incluso el mejor colchón no detiene una bomba andante. De adolescente, Cajal odiaba estudiar con un libro en las manos, le dolía la cabeza, pero toma un lápiz, y sus ojos brillan, dibuja personas, animales, todo lo que ve, y bastante bien, además. Si la historia acabara ahí, quizá habría sido un artista, o un artista pobre.
Pero tenía otro hobby, meterse en líos y no cualquier lío, nivel experto. Un día decidió hacer un inventillo casero, peligroso, resultado, la puerta del vecino voló por los aires. El padre se quedó en silencio no por calma, sino por intentar no explotar también un anatomista, viendo a su hijo casi destruir el pueblo, pensando, quizá debería estudiar su cerebro primero. Así que la educación se volvió más drástica de enseñar con palabras a reformar con hechos. Pero mientras más lo presionaban, más rebelde era, impulsivo, curioso, con energía de sobra como un cohete sin dirección. Y entonces surgía la pregunta, ¿cómo alguien que ni se controla a sí mismo, iba a entender el cerebro humano? La historia aún no había comenzado porque lo que siguió fue aún más increíble. El padre decidió, si leer no funciona, que trabaje primera parada, peluquero segunda, zapatero. Observando cabellos, piel, costuras, texturas, no aprendía el oficio, entrenaba su mirada, aprendía a ver la estructura, los detalles, cómo se conectan las partes. Este chico que volaba puertas, empezaba a obsesionarse con la forma y la conexión de todo sin saberlo, entrenaba la habilidad que le permitiría analizar el cerebro, observar estructuras complejas. Más tarde, las neuronas eran como zapatos rotos, sabía dónde estaban los cortes, dónde unir, qué arreglar. Suena como magia, pero entonces nadie veía la utilidad, ni su propio padre. Finalmente, su padre cedió, le permitió estudiar medicina, un compromiso, un giro. Cajal entró al mundo de la medicina, pero lo que lo cambió realmente no fue la medicina ni la anatomía ni los exámenes, sino su pasión de siempre, dibujar, un lápiz, una mirada aguda, y una obsesión que nadie más tenía. ¿Y cómo es que dibujar podía cambiar la ciencia? Parecía un chiste, hasta que el mundo entero se dio cuenta de que no lo era. ¿Cuál es el arma más poderosa de un científico? ¿Un microscopio? ¿Un laboratorio? No. Para Santiago Ramón y Cajal, era un lápiz. Sí, suena humilde pero aguanta, porque ese lápiz casi derriba todo el mundo antiguo de la neurociencia. Llegamos a su juventud, por fin entra a la Facultad de Medicina, bata blanca, clases de anatomía, todo parece serio, formal, y su padre, ese estricto anatomista, decide vigilarlo de cerca, lo lleva al laboratorio. Ven, dibuja. No informes, no memorización, dibuja. Músculos, huesos, capa tras capa. Al principio, solo era un deber, luego, un hábito, después, una habilidad. Pronto se da cuenta de algo crucial: dibujar no es solo registrar, es entender. Si dibujas un hueso, debes saber de dónde viene, a dónde va, por qué se curva, por qué se conecta allí. Si no, no puedes dibujarlo. Así que comienza a desarmar cosas, no físicamente, sino en su cabeza: estructura, espacio, relaciones, capa tras capa, desarmar y reconstruir. Mientras otros memorizan, él dibuja. Mientras otros se estresan en los exámenes, él parece montar una exposición de arte. Imagínatelo, en un aula, todos escribiendo a toda prisa, y ahí está él, tranquilo, dibujando su anatomía perfecta, sonriendo. Los profesores deben pensar: este muchacho no se equivocó de examen. Pero cuando salen las notas, no está mal, porque él no estaba memorizando respuestas, las estaba viendo. Esto, aunque parezca inofensivo, es peligroso no para él, sino para todo el viejo sistema, porque cuando ves la estructura de verdad, empiezas a cuestionar lo que todos daban por sentado. Por ejemplo, el cerebro es realmente una sola masa. El problema ya estaba sembrado, aún no estallaba, pero la bomba estaba ahí. Y el destino primero le pone otra prueba: supervivencia extrema tras graduarse, justo cuando estaba listo para brillar,
recibe una orden, a Cuba, como médico militar suena heroico, pero era un nivel de dificultad infernal. Guerra, clima tropical, enfermedades, todo junto, el aire húmedo, el suelo ardiente, los pacientes enfermos, salvas a uno, y el siguiente puede ser tú. Y él lo vivió pronto: malaria, fiebre alta, escalofríos, como caer entre fuego y hielo. Cuando parecía superar eso, llega la tuberculosis, tos, debilidad, peso cayendo, como si lo vaciaran por dentro. En ese momento, no parecía un futuro científico, parecía un personaje al borde de desaparecer de la historia. Pero sobrevivió. No fue fácil, fue arrastrándose desde el borde de la muerte, paso a paso. Cuando finalmente regresa a España, cambia no su carácter, sino su mirada. Empieza a obsesionarse con la vida, no de forma abstracta, sino concreta: células, estructuras, funcionamiento. Quiere saber por qué enferman, por qué colapsan, por qué algunas sobreviven y otras no. Esto no es curiosidad, es la muerte que lo obliga a preguntar. Y aún así, aún no empieza su verdadera investigación, todavía no entra al mundo que cambiará para siempre. Solo lleva un lápiz, unos ojos más agudos y una experiencia que casi lo borró todo. Está en la puerta aún cerrada, pero detrás, todos los secretos del cerebro. ¿Puede una sola persona enfrentarse a toda la comunidad científica? Suena loco, pero esta vez, no era locura, era Santiago Ramón y Cajal. Escapó de la muerte en Cuba, volvió a España, el cuerpo todavía débil, pero la mente acelerando a mil. Sigue un camino académico, suena común, pero el suyo no lo era. No tenía prestigio, recursos acumulados ni colegas discutiendo ideas a diario. Tenía un laboratorio pequeño, una mesa, un microscopio modesto, y una montaña de papel, junto a su inseparable lápiz. Mientras tanto, la vida avanzaba: se casa, forma familia, nacen hijos, 7 en total, sí, 7 día, estudiar cerebros noche, lidiar con 7 mini experimentos humanos en casa, observando 2 sistemas nerviosos al mismo tiempo, uno bajo el microscopio, otro en el salón. ¿Cuál más complejo? Difícil decir. Su carácter se afianza: introvertido, antisocial, evita fiestas, prefiere dibujar, se sienta, mira, observa, vuelve a mirar, durante horas. Otros aburridos, él nunca tiene suficiente. Y entonces, empieza a cuestionar algo que nadie cuestionaba: el consenso académico decía que el sistema nervioso era continuo, como una red interminable, sin límites, todo conectado. Miles de publicaciones lo repetían, todos asentían. Sin problema. Hasta que Cajal mira, y frunce el ceño, no porque no entendiera, sino porque lo veía demasiado claro. Pregunta simple, inmortal: ¿de verdad no hay límites? Una vez que lo preguntas, no hay vuelta atrás. Empieza a observar una y otra vez, distintos ángulos, distintas muestras. Cuanto más mira, más algo no encaja. Lo que debería ser continuo, a veces parece solo cercano, no conectado. Una diferencia diminuta, pero suficiente para dudar de toda la teoría. Pero la ciencia no acepta intuiciones, necesita evidencia. Y la evidencia llega gracias a Camillo Ugolli, un científico italiano, que inventa un método de tinción capaz de revelar las células nerviosas bajo el microscopio, antes una masa difusa, ahora saltan en detalle. Muchos lo usan para ver a grandes rasgos y listo. Cajal, en cambio, dice: esto no es para mirar de pasada. Esto es para ver el fondo del asunto. Mientras otros ven redes, él ve cada línea, cada posible corte, cada punto casi conectado. Y comienza la obsesión: cortar, teñir, observar, fallar, volver a empezar, horas, días, sin descanso. Luego, toma el lápiz,
y dibuja cada rama, cada giro, cada casi unión, lo anota con precisión quirúrgica. Y entonces sucede algo curioso, sus dibujos empiezan a hablar no en palabras, sino en lógica. Cuando un diagrama está completo, se revelan relaciones, y cuando hay suficientes relaciones, surge un patrón. Cuando aparece el patrón, las teorías empiezan a tambalearse. Cajal se da cuenta, las células nerviosas no son un bloque sólido, son independientes, cercanas, pero no fusionadas como personas, juntas, conversando, pero cada una con su individualidad. Si su hipótesis es correcta, significa que toda la academia estaba equivocada, no un poco, sino de base. Aquí no se arregla una teoría, se voltea la mesa. Y voltear la mesa es peligroso normalmente, los que lo intentan no terminan bien, pero Cajal sigue dibujando, sigue observando, sigue dudando, y se acerca a una conclusión que cambiará todo. El siguiente paso será aún más arriesgado, no solo cuestionar, sino, probarlo. Lo vio. Pero había un problema, nadie más podía verlo. Corría finales de los años 80 del siglo XIX. Santiago Ramón y Cajal ya no estaba solo en la duda, había llegado el momento de actuar, de verdad actuar. Tomó la herramienta más avanzada de su tiempo, el método de tinción de Camilo Ugolli, pero no lo siguió al pie de la letra, lo modificó. Ajustó los tiempos, cambió concentraciones, probó una y otra vez, como si estuviera experimentando en la cocina con una receta imposible. Un poco más de sal, no, demasiado, volvamos a empezar. Su objetivo era uno solo, que esas células nerviosas se vieran, más claras, más aisladas, más como realmente eran. Muchos usaban el método de Golgi, y el resultado era un caos pegajoso como un plato de pasta pasado de cocción, todo pegado y sin forma, pero en sus manos, algo cambió. En algunos cortes, solo se teñían unas pocas células, parecía un fracaso, pero sus ojos brillaron, es justo lo que necesito. Cuando la mayoría veía oscuridad y confusión, él veía estructura. Pegó su ojo al microscopio horas y horas, incluso todo el día. Otros miraban un instante y se rendían, él no, observaba el mismo fragmento una y otra vez, desde distintos ángulos y distancias, como armando un rompecabezas imposible, y en su cabeza, el rompecabezas empezaba a cobrar sentido. Entonces tomaba la pluma y dibujaba, no cualquier dibujo, cada rama, cada bifurcación, cada casi contacto estaba ahí, con precisión extrema. No era la complejidad lo que importaba, sino los puntos de ruptura. Empezó a notar algo crucial: las células nerviosas estaban muy cerca unas de otras, casi tocándose, pero no conectadas, no formaban un bloque sólido, no se fusionaban, se quedaban en un estado de casi contacto. Como dos personas frente a frente, hablando y comunicándose, pero siempre separadas, independientes. El hallazgo era pequeño, pero su significado, enorme. El cerebro no era una red continua, sino un conjunto de unidades independientes. Estas unidades, hoy las llamamos neuronas, y esta idea, más tarde, tendría un nombre: la doctrina neuronal. En palabras simples, tu cerebro no es un puré homogéneo, es más bien como un plato delicado de cocina molecular. Cada grano tiene su forma, su lugar, su modo de conectarse, se comunican, pero permanecen independientes. Suena obvio, ¿verdad? Pero en su época, era como lanzar una bomba en la ciencia, porque la teoría dominante decía, todo es continuo, sin fronteras, y él estaba diciendo, sí existen, y se ven clarísimo. No era solo una opinión diferente, era un desafío directo al statu quo. Con microscopio en mano, paso a paso, destruyó la teoría antigua sin gritar, sin pelear, solo observando y dibujando. Era una revolución silenciosa, sin multitudes, sin banderas, solo un hombre, un microscopio y una pluma,
cambiando lentamente la manera en que el mundo entendía el cerebro. Suena genial, ¿verdad? Pero la realidad no fue tan amable porque lo que vino después fue, nadie le creyó. Algunos premios celebran, otros son auténticos scratches públicos. El Nobel de 1906 fue de los segundos. Ese año, 2 nombres fueron anunciados, Santiago Ramón y Cajal, y Camilo Goulji. Parecía perfecto, uno inventó el método de tinción, el otro hizo el descubrimiento, un sueño de maestro y discípulo, colaboración ideal, no, para nada. Porque sus teorías eran opuestas. Goulji sostenía, el sistema nervioso es continuo, una red sin límites. Cajal decía, no, son independientes, célula por célula. No era un debate académico, era un choque de cosmovisiones. Ahora imagina la escena, 2 personas con años de desacuerdo, completamente enfrentadas y de repente, ganan el Nobel juntos y deben hablar en el mismo escenario, el público conteniendo la respiración, vamos a ver si se pelean. Goulji sube primero, seguro de sí mismo, firme su mensaje, todavía tengo razón frente a todo el mundo, dejando claro, mi colega está equivocado. Y luego Cajal calmado, contenido, pero implacable con sus dibujos, sus observaciones, su lógica, demostrando paso a paso, las células nerviosas son independientes, no forman un bloque continuo. Traducción resumida de su intervención, gracias por el premio, por cierto, la otra persona se equivoca. Uno de los momentos más incómodos en la historia de los premios Nobel, pero también uno de los más auténticos en la ciencia. Porque la ciencia no se gana gritando ni por autoridad, se gana con evidencia, y la evidencia estaba de su lado. Décadas después, con el microscopio electrónico, todo se confirmó, esas células casi tocándose eran realmente independientes. Cajal había ganado, no por fama, sino por la verdad mostrada por la evidencia. Hoy, cada vez que ves la pantalla, lees un libro o recuerdas algo, estás usando su descubrimiento. Su legado no fueron solo publicaciones, fue enseñarnos a mirar el cerebro de manera diferente, no como un puré, sino como un conjunto de unidades independientes que se comunican pero mantienen su identidad. Sin esta base, toda la neurociencia moderna, simplemente se derrumba. Los circuitos neuronales, la transmisión sináptica, la codificación de señales, todo se sostiene sobre la doctrina neuronal. Y lo más asombroso, la próxima vez que pienses en tu memoria, tus emociones o tus decisiones, recuerda, es como una reunión de neuronas, cada una hablando, algunas más racionales, otras más emocionales, algunas incluso poco confiables cuando estás feliz, ciertas voces dominan cuando estás ansioso, otras discuten cuando colapsas, todos quieren tomar el micrófono a la vez. Y Cajal nos enseñó algo esencial, esta reunión no es un grupo amontonado, cada neurona es un individuo, comunicándose, independiente. Un detalle pequeño, con un impacto gigantesco, porque gracias a él, podemos entendernos, repararnos, e incluso transformarnos. Nadie lo sabía. Y entonces pasó lo típico, copiaron la tarea. ¿Y qué tarea? El cerebro. Las neuronas se convirtieron en nodos, las conexiones, en pesos, la transmisión de señales, en cálculos. Así nacieron las redes neuronales que hoy llaman inteligencia artificial. Suena sofisticado, ¿verdad? Pero, en el fondo, es honesto, la IA no es completamente inventada por humanos, es el que copió la tarea más a conciencia, y encima le puso unos retoques. Pero la idea central viene de donde siempre vino, el cerebro es una red de unidades independientes. Sin eso, no tendrías ni a quién imitar, así que, si miras bien, muchos sistemas de IA que usas hoy,
llevan la sombra de Cajal. Él no escribió ni una línea de código, pero definió la estructura, y la estructura es el principio de todo. Desde el cerebro hasta la máquina, una línea que se extiende cada vez más lejos. Pero si volvemos el tiempo atrás, a esa habitación, a esa mesa, a ese microscopio, a esa pluma, verías que todo empieza de manera silenciosa. Y lo que Cajal dejó no fue solo ciencia. Mucha gente olvida algo importante: Cajal era un científico de nivel artista. Sus dibujos de neuronas no son simples registros, son arte. Líneas elegantes, estructuras claras, como árboles, como rayos, como poemas de la naturaleza. Hasta hoy, esos dibujos se siguen citando, se siguen admirando porque no solo son precisos, son hermosos. Y eso es raro. La ciencia suele ser fría, el arte emocional él unió ambos mundos, entender y retratar el universo al mismo tiempo. Ahora, mira al hombre, no buscaba la atención, no era social, no le gustaba estar en el centro, era más bien alguien siempre offline. Pero tenía algo simple y aterrador: no se rendía. Otros no entendían, él seguía mirando, otros no creían, él seguía dibujando, otros negaban, él seguía demostrando paso a paso, lento, pero firme. Y al final, el mundo entero lo siguió. Si tuviera que dejar una frase sobre él, sobre la ciencia, sería esta: los grandes descubrimientos no pertenecen al más listo, pertenecen a quien no se detiene. ¿Recuerdas la pregunta inicial? ¿Cómo llegamos a conocer el cerebro? No fue por una máquina que apareció de golpe ni por un invento de alta tecnología. La respuesta es casi anticlimática: un hombre, sentado, mirando y mirando, durante años. Santiago Ramón y Cajal, sin superinstrumentos, sin un equipo gigante, sin un inicio épico. Lo que tenía era una capacidad casi obstinada: desmenuzar lo complejo, pedazo a pedazo, hasta verlo claro. Imagina la escena: luces bajas, microscopio modesto, muestras imperfectas. Él no se iba, seguía observando hasta que esas líneas borrosas adquirían sentido. Suena simple, pero es raro. La mayoría, ante lo complejo, se rinde y dice: va, olvídalo. Él no se acercaba más, miraba otra vez, dibujaba otra vez, hasta que el mundo empezó a aparecer. Entonces la pregunta cambió: ya no era solo cómo conocemos el cerebro, sino, cómo conoce el ser humano el mundo. La respuesta se vuelve clara, no por memoria ni por adivinanza, sino por una habilidad: ver la estructura, desarmar el caos, encontrar relaciones, límites, conexiones. Cuando aprendes a hacer eso, el mundo deja de ser un revoltijo, empieza a tener capas, lógica, caminos que se entienden. El cerebro es así, la física es así, la vida es así, hasta tu vida, también. Muchas veces, sentimos caos, no porque las cosas sean demasiado complicadas, sino porque aún no vemos su estructura. Y eso es lo que Cajal hizo, en esencia: no inventó el cerebro, nos enseñó a mirar, a saber dónde mirar, a notar lo que casi conecta pero no conecta del todo. Esa habilidad es más valiosa que cualquier respuesta, porque las respuestas cambian, las herramientas evolucionan, las teorías se derrumban. Pero la forma de ver, esa queda, se transmite, de generación en generación. Si volvemos a la primera pregunta: ¿cómo conocemos el cerebro? Ahora quizá tu respuesta sea distinta: no son microscopios, ni tinciones, ni teorías, es un hombre, un par de ojos, una pluma y una obstinación que transforma lo difuso en claridad. Eso, quizá, es lo que Cajal realmente dejó: no una conclusión, sino una capacidad humana, una forma de acercarnos a la verdad, de ver. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás.
Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.